Después de 70 años de navegar por los turbulentos mares de los mercados, he sido testigo de 9 importantes colapsos del mercado estadounidense. Cada pico de euforia era un festín para los especuladores, donde las fortunas se evaporaban como rocío al sol. Pero en medio del caos, siempre hubo unos pocos inversores astutos que detectaron las señales de peligro antes de la tormenta y escaparon ilesos. Hoy revelaré 2 advertencias cruciales que no son indicadores técnicos cansados, sino más bien síntomas de una enfermedad grave en el corazón del mercado. Ignorarlos podría marcar la diferencia entre preservar sus activos o verlos desaparecer ante sus ojos. La mayoría de los inversores, en el apogeo del mercado, actúan como si estuvieran poseídos por una fiebre colectiva. No es una falta de inteligencia, es el efecto riqueza que nubla el juicio. Solo ven los números verdes, el aumento de los precios, y se dejan llevar por la euforia, mientras las señales claras de un colapso inminente son ignoradas o ridiculizadas. Y lo que es peor, las instituciones financieras y los medios de comunicación, que deberían ser voces de prudencia, suelen echar gasolina al fuego. Después de todo, mientras el mercado está en auge, ellos continúan beneficiándose de tarifas y acuerdos. Nadie quiere que se acabe la fiesta. Pero estoy aquí para contarles lo que aprendí después de sobrevivir a 3 ciclos completos de auge y caída. La segunda señal, en particular, es tan sutil que la mayoría ni siquiera la nota, pero es la última oportunidad de escapar antes de que se produzca el desastre. Pasar por alto cualquiera de estas alertas podría significar que su capital se reduzca a cenizas. No estoy exagerando. He visto que esto les sucede a innumerables inversores y el mercado no perdona. El mercado financiero no es una máquina de votación racional, sino un amplificador de las emociones humanas. Cuando las acciones de empresas sin antecedentes de ganancias se disparan, respaldadas únicamente por promesas y liquidez barata, no estás invirtiendo, estás jugando con fuego en un polvorín. Cuando la marea de liquidez retrocede, los verdaderos perdedores son aquellos que creían que, esta vez es diferente. La cima del mercado no es un punto específico del gráfico, sino un cambio profundo en la ecología del sistema. Cualquiera que insista en que subirá aún más es un novato ingenuo o alguien con intereses ocultos. El riesgo siempre se acumula y puedes intercambiar volatilidad por rentabilidad, pero nunca tendrás la máxima seguridad y un crecimiento explosivo al mismo tiempo. Es una ilusión. La primera señal de advertencia es la ilusión de liquidez. Todo inversor sensato debería estar atento al momento en que la marea de dinero fácil comience a retroceder, un cambio tan sutil que la mayoría ni siquiera se da cuenta. La gente se deleita con los anuncios de la Reserva Federal sobre estímulos monetarios, creyendo que el Banco Central será el comprador de último recurso. Pero lo que realmente importa es el mecanismo de transmisión del crédito y el deterioro sincronizado de los indicadores globales de liquidez en dólares. No se trata solo del tamaño del balance de la Reserva Federal, sino de las profundas señales que solo ven los profesionales, el volumen de las operaciones de repo inverso, las reservas de los bancos comerciales, los depósitos de las instituciones extranjeras. Cuando estos indicadores comienzan a moverse al unísono, es una señal de que el soporte invisible del mercado se está rompiendo. La mayoría de los inversores no entienden la naturaleza de la liquidez. Piensan que mientras la Reserva Federal hable de flexibilización monetaria, siempre habrá compradores. Pero este es un error peligroso. La verdadera liquidez no es el dinero creado por el Banco Central, sino el volumen de capital dispuesto a asumir riesgos en el sistema financiero. Cuando aumenta la aversión al riesgo, incluso con dinero abundante, los inversores huyen hacia activos seguros y dejan de lado las acciones. Un claro ejemplo es el volumen de financiación respaldada por bonos para fondos de cobertura y family office. Pocos han oído hablar de él, pero es vital. En 2021, esta cifra alcanzó récords históricos y desde entonces ha caído durante 3 trimestres consecutivos. ¿Por qué? Porque los bancos están endureciendo las condiciones crediticias y los directivos, por muy optimistas que sean, se ven obligados a vender. Esta contracción de la liquidez es silenciosa pero mortal. El mercado puede incluso seguir subiendo, impulsado por flujos pasivos, mientras los profesionales ya están abandonando la escena. Es como en el Titanic, la orquesta sigue tocando mientras el barco se hunde y, antes de que los pasajeros se den cuenta, las rutas de escape ya están bloqueadas. He visto este guión repetido innumerables veces. Antes del colapso de las acciones tecnológicas de 2020, los 4 grandes todavía eran celebrados,
Pero los fondos más inteligentes ya estaban reduciendo posiciones. Los corredores aumentaron los márgenes de garantía, una señal clara de que se estaba monitoreando el riesgo sistémico. La ilusión de liquidez generalmente se rompe en 3 etapas. En el primero, las instituciones reducen el apalancamiento y la volatilidad aumenta ligeramente, pero el mercado aún alcanza nuevos máximos. En el segundo, los flujos pasivos, como los ETF, enmascaran la salida de dinero activo. En el tercero, un acontecimiento inesperado desencadena una corrida generalizada y la liquidez se evapora. Ahora estamos en la primera fase. Uno podría preguntarse, ¿pero no tiene la Reserva Federal herramientas de liquidez ilimitadas? La respuesta es, sí y no. La Reserva Federal puede crear liquidez, pero no puede generar apetito por el riesgo. Cuando el mercado pierde la confianza, ni todo el dinero del mundo puede reavivarla. En 2008, tras el colapso de Lehman Brothers, la Reserva Federal inyectó billones y, aún así, el mercado cayó un 50%. Porque lo que se desplomó no fue la liquidez, sino la confianza. El momento más peligroso no es cuando la liquidez es escasa, sino cuando parece abundante pero frágil. El mercado actual es un ejemplo perfecto, el balance de la Reserva Federal es enorme, pero la liquidez real que respalda las compras de acciones ya está disminuyendo. Y esta caída suele preceder a un cambio de política oficial entre 6 y 9 meses. Esté atento a las señales, la emisión de deuda corporativa se vuelve más difícil, la actividad de fusiones y adquisiciones se desacelera. Cuando el mercado de capitales empieza a fallar en su función de financiar a las empresas, no está lejos un gran colapso. Uno de los indicadores que más sigo es la cuenta general del Tesoro estadounidense, TGA, y su relación con el volumen de repo inverso. Cuando ambos caen juntos, es una señal de que la verdadera liquidez en dólares se está agotando. Este indicador ya ha lanzado advertencias claras durante los últimos 3 meses, pero la mayoría de los inversores ni siquiera saben que existe. Otra señal incluso más temprana es el diferencial global del swap del dólar. Cuando comienza a ampliarse y aumenta la volatilidad, es una señal de que la liquidez extraterritorial, el verdadero elemento vital de los activos de riesgo globales, está bajo presión. Hoy en día, este diferencial se comporta exactamente como lo hizo en 2018, justo antes del colapso del cuarto trimestre. La verdad fundamental sobre la liquidez es simple: en la cima del mercado, todo el mundo cree que es infinita. En el fondo, todo el mundo piensa que se ha secado. Ambos están equivocados. Pero el mercado se mueve entre estos dos extremos de percepción. El trabajo del inversor inteligente es salir antes de que la ilusión de liquidez infinita alcance su punto máximo. Los bancos centrales siempre llegan tarde, actúan después del colapso, cuando ya es demasiado tarde. Tu objetivo debe ser no ser uno de los que necesitan ser rescatados. Recuerde las lecciones de 2000 y 2007. La Reserva Federal solo redujo las tasas de interés después de que el mercado ya se había desplomado. Para cuando escuches la noticia del recorte, ya habrás perdido el 30%. Por tanto, la primera señal es clara: vigilar los indicadores de liquidez profesionales. Cuando empiecen a deteriorarse juntos, no espere confirmación. Empiece a reducir su exposición. Puede que te pierdas el último aumento del 10%, pero evitarás una caída del 40%. Al invertir, sobrevivir es más importante que ganar hasta el último centavo. El segundo signo es aún más insidioso: la completa distorsión del sistema de valoración. A la gente le encanta utilizar métricas históricas, P/E, P/VPA, EV/EBITDA, para justificar los precios. Pero en la cima de una burbuja, estos indicadores pierden todo significado. No porque estén equivocados, sino porque la lógica de fijación de precios del mercado ha cambiado radicalmente. Cuando los inversores empiezan a valorar empresas de crecimiento cero con los mismos múltiplos de flujo de caja, descontados utilizados en 2003, el mercado ya ha entrado en un estado de delirio. El error fatal de la mayoría en la cima es tratar de racionalizar lo irracional. Observan una acción con un P/E de 30 y calculan cuánto tiempo tardaría el crecimiento de las ganancias en justificar ese múltiplo. Pero están completamente fuera de lugar. En el pico de una burbuja, la valoración no se basa en modelos financieros, sino en narrativas y psicología de masas. La brillantez de la valoración reside en su relatividad. La misma empresa puede valer cosas completamente diferentes en diferentes contextos emocionales.
Los inversores inteligentes no son aquellos que insisten en un único método de valoración, sino aquellos que reconocen bajo qué régimen opera el mercado. Nos encontramos ahora en el punto crítico de transición entre la valoración racional y la valoración especulativa. Un ejemplo absurdo ilustra bien el problema: la relación entre el valor total de mercado de las empresas tecnológicas no rentables y el de las empresas tradicionales en Estados Unidos. En 2021, este índice superó el pico de la burbuja de Internet en 2000. Peor aún, más del 40% de estas empresas queman efectivo en lugar de generar valor. Esta distorsión en el sistema de valoración generalmente sigue un patrón claro. En primer lugar, las acciones de valor suben hasta el límite superior de sus rangos históricos. En segundo lugar, las acciones de crecimiento comienzan a desafiar la gravedad. En tercer lugar, las acciones especulativas adquieren múltiples absurdos. Cuarto, se abandonan todas las métricas tradicionales y el mercado entra en un estado de "esta vez es diferente". Ahora estamos en la transición entre la tercera y la cuarta fase. He visto esta película antes. En 1999, cualquier empresa que añadiera al com a su nombre vio duplicar su precio. En 2007, cualquier valor respaldado por hipotecas se consideraba una inversión segura y de alto rendimiento. Hoy en día, se repite el mismo patrón: cualquier empresa que mencione la IA, el metaverso o el turismo espacial recibe una valoración inflada. La señal más peligrosa de una valoración fuera de control es cuando los analistas empiezan a inventar nuevas métricas para justificar los precios. Cuando escuchas que se utilizan términos como poder de fijación de precios, márgenes a largo plazo, mercado total direccionable para defender valoraciones insostenibles, es hora de salir corriendo. Estos conceptos existen solo para dar una fachada de racionalidad a lo que, de hecho, es pura especulación. Se podría argumentar que los métodos de valoración tradicionales son obsoletos y que la nueva economía requiere nuevos modelos. Este discurso aparece en cada pico de burbuja y siempre resulta falso. El valor puede tardar en aparecer, pero nunca deja de existir. Cuando la marea baja, todas las empresas deben demostrar su valía con flujo de caja libre. Uno de los indicadores más simples y poderosos que sigo es la relación entre la capitalización total del mercado de valores estadounidense y el PIB del país. Popularizado por Warren Buffett, este índice, a pesar de su sencillez, es un excelente termómetro del nivel general de valoración. Hoy, está por encima del pico de la burbuja de Internet en 2000, incluso considerando las diferencias en las tasas de interés. Otro signo preocupante: el porcentaje de acciones del S&P 500 con un P/diagonal es superior a 10. Cuando ese número supera el 15%, normalmente indica un techo del mercado. Hoy es del 22%, un máximo histórico. Y lo más alarmante, muchas de estas empresas con valoraciones infladas están viendo caer sus beneficios. La verdad final sobre la valoración es la siguiente: en la cima del mercado, todo el mundo cree que las antiguas métricas están obsoletas. Básicamente, todo el mundo vuelve a métodos más conservadores. Esta oscilación entre extremos es un terreno fértil para los inversores inteligentes. Cuando te des cuenta de que las métricas tradicionales ya no funcionan y que el mercado está inventando excusas para justificar precios absurdos, no intentes entender. No esperes el regreso de la racionalidad. Empieza a salir. Puede que te llamen anticuado o te pierdas la última ola de euforia, pero conservarás tu capital. En los mercados financieros, vivir para luchar un día más es más importante que cualquier ganancia a corto plazo. Ahora, la pregunta crucial: ¿cómo escapar con gracia cuando aparecen señales de peligro? Identificar las alertas es solo la mitad de la batalla. La otra mitad está ejecutando la retirada sin cometer errores fatales. La mayoría de los inversores, incluso cuando reconocen las señales, no actúan. No me refiero a vender todo de una vez, eso puede ser tan peligroso como no hacer nada. Un retiro exitoso es un proceso sistemático que implica una reducción gradual de la exposición, el uso de instrumentos de cobertura, optimización fiscal y una cuidadosa gestión de la liquidez. El error clásico es liquidar todas las posiciones a la vez. Parece decisivo, pero es arriesgado. La cima del mercado no se forma en un día, es un proceso, con varios altibajos y recuperaciones. Si vendes todo y el mercado sigue subiendo, la tentación de volver a entrar será irresistible y acabarás comprando en el pico. La estrategia ideal es gradual y disciplinada.
Recomiendo el método 3-3-3. Cuando aparezca la primera señal de alerta, reduce tu exposición en un 30%. Cuando se confirme la segunda señal, recorta otro 30%. Mantener el 40% como posición de vigilancia, protegido con instrumentos como puts. Detallemos este enfoque. En la primera fase, concéntrese en vender los activos más sobrevalorados con fundamentos más débiles. No se preocupe por los impuestos en este momento, preservar el capital es más importante. En una segunda fase, empezar a reducir posiciones que, a pesar de estar bien fundadas, tengan valoraciones elevadas. El 40% restante deberían ser sus activos más fuertes, aquellos que estaría dispuesto a conservar durante una década. He visto a muchos inversores no retirarse, venden todo presa del pánico, y cuando ven que el mercado sube, dudan de sí mismos y recompran en el peor momento. Este error podría ser más perjudicial que no haber salido del todo. Una retirada exitosa requiere controlar dos emociones, la codicia y el miedo. Los instrumentos de cobertura son esenciales, pero la mayoría los utiliza mal. La cobertura no es apostar a que el mercado caiga, es comprar un seguro para la posición restante. Recomiendo opciones de venta fuera del dinero para proteger los activos de su reloj. Esto limita su riesgo a la baja pero mantiene el potencial alcista. Algunos argumentan que las opciones son caras, especialmente en los niveles más altos del mercado. Pero este costo debe verse como una prima de seguro, no como un gasto. No se rechaza el seguro contra incendios porque la póliza sea cara. Lo mismo ocurre con la protección de sus activos en el mercado. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es la optimización fiscal. En Estados Unidos, los activos mantenidos durante más de un año tienen tasas impositivas más bajas. Por lo tanto, al reducir la exposición, priorice vender posiciones a corto plazo y mantener posiciones a largo plazo. Estos detalles pueden mejorar su rendimiento en varios puntos porcentuales con el tiempo. La gestión de la liquidez también es fundamental. El dinero obtenido de las ventas no debe salir inmediatamente de su cuenta, sino permanecer en instrumentos de alta calidad a corto plazo. La parte superior del mercado suele ser volátil y tener efectivo disponible le permite aprovecharlas. Oportunidades de compra si la situación se revierte. ¿Qué pasa si te equivocas y el mercado sigue subiendo? Esta posibilidad está incluida en una estrategia de retirada bien estructurada. Las posiciones de observación y las coberturas le permiten seguir participando en el repunte, aunque con rendimientos más bajos que si lo hubiera mantenido todo. Pero este sacrificio es el precio del seguro contra un error de juicio. La filosofía de retiro definitiva es simple, nunca venderá en el pico exacto, del mismo modo que nunca comprará en el fondo. Una retirada exitosa significa renunciar al último repunte del 10% para evitar una caída del 30%. Matemáticamente, es un trato irrefutable. El núcleo de la estrategia de retiro es tener un plan detallado, ejecutarlo con disciplina y utilizar instrumentos de cobertura de manera inteligente. Nunca intentes adivinar el momento perfecto, en el mercado. El perfeccionismo es el camino más rápido hacia la ruina. Para comprender los riesgos actuales, nada mejor que mirar al pasado. Cada cima del mercado tiene sus particularidades, pero la naturaleza humana y las leyes del mercado se repiten de manera impresionante. No me refiero a comparar gráficos, sino a analizar la ecología del mercado, el comportamiento de los inversores, el entorno de política monetaria, las narrativas dominantes. Hacia